Queridos hermanos, vuelvo a insistir, Dios es bueno, aunque la gente lo mire como malo. Dios que es bueno, tiene todas las cualidades de belleza, de orden, de armonía, de felicidad, de libertad, de luz, de gracia y de todo lo que es bueno. De modo que de Dios no puede salir nada incorrecto, no puede salir desorden, no puede salir caos, no puede salir tristeza, no puede salir miedo, no puede salir ingratitud, no puede salir desamor, no puede salir desarmonía, no puede salir algo que vaya contra el sentido común o contra la razón. Así que ese cuentito de que la ciencia y la fe se contraponen es una falsedad de científicos torpes. Sí, por ahí hay un sacerdote español de la península, sí, que sí le puede dar y descabezar muchas cabezas de muchos doctorados. Sí, es un astrofísico, o sea, que significa que es un duro de duros. Sí, y ahí se les demuestra prácticamente que es imposible, o sea, que solamente una ideología poner a pelear la fe con la ciencia. Por eso dice el apóstol San Pablo, tenéis que dar razón de vuestra fe, o sea, utilizar la razón para hablar de la fe. Así que de Dios no sale nada más. Pero bueno, existe la posibilidad de que Dios, al hacer los seres con libertad, pues no obliga a los seres a que lo amen a él a la fuerza. Entonces creó a los ángeles y no les dio la posibilidad de ser libres porque lo aman o lo aman o lo aman porque no tienen más posibilidad de amarlo. Pero al crear seres con libertad, y significa libertad es que como podemos elegir porque un ser espiritual tiene memoria, inteligencia y voluntad. Inteligencia, sí, puedo conocer. Voluntad, puedo decidir. Y memoria, puedo recordar lo que conozco y lo que decido, cosa que no pueden hacer los animales. Por eso los animales nunca serán como un ángel ni como un demonio, porque no tienen estas capacidades. Nosotros tenemos la misma capacidad de un ángel y de un diablo y del mismo Dios, y en esto somos semejantes a Dios, en conocer, en decidir y en recordar lo que conocemos y lo que decidimos. Son las tres facultades del alma. Así que si alguien pierde el cerebro, pues no importa, seguirá recordando. Sí, no conoce con el cerebro. En este mundo se conoce con el cerebro. Pues un músculo que necesita el alma en este mundo, pero en el otro, el alma conoce el cerebro. Y cuando dos papás deciden matar a un niño, ¿sí? Y en el momento en el que el óvulo se une con el espermatozoide, se insufla el alma, y ahí ya hay un alma. Esa no necesita de un cerebro para conocer, a pesar de que esté el cerebro sin formarse, ahí está un alma. Por eso la gravedad del asunto del aborto. Grave el asunto. Entonces, Dios creó a los ángeles, pero ellos se hicieron malos a sí mismos, o sea, los diablos. Y los diablos se hicieron malos a sí mismos. O sea, los ángeles se convirtieron en diablos, digámoslo de otra manera, ángeles malos. Y en el mundo espiritual, que fue antes del mundo material, el mundo espiritual es soporte del mundo material. Antes de ser creado el mundo material, ya existían los ángeles. En el Evo, un tiempo de la eternidad. Entonces, después de que el hombre es creado, que ya los ángeles existían caídos hace tiempo, ya existía la guerra del cielo cuando fue creado el hombre, ya había pasado la guerra del cielo, entonces los ángeles caídos empiezan a ver qué es lo que está haciendo Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Pues ha creado al hombre y a la mujer. Y empieza a humearnos. Pero resulta que el hombre y la mujer fueron creados sin enfermedades.
escúchenlo bien, sin pecados, sin taras, sin complejos, en inocencia, inmaculados, y a la perfección que Dios les dio, pero fueron creados de carne y hueso. O sea, no fueron creados como dioses al principio, no. Eran de carne y hueso en la naturaleza, pero una naturaleza elevada. Así fueron creados los seres humanos. La primera pareja, bueno, yo siempre, lo que más se acerca es la historia del tío Bertolucci, pero ahí está, yo explico perfectamente esa historia y muchos me la han entendido. Yo, con el respeto del padre Carlos Cancelado, él habla de la Eva Simia, ¿sí? Y bueno, puedo decir, yo no sé, veo que el padre, todos somos humanos, todos, yo tengo mis errores, y yo debo ser corregido con mis errores, pero el padre Carlos Cancelado, pues puede estar mal informado, tiene, o sea, tiene la idea, pero no la comprende, ¿sí? Entonces, esto verdaderamente significa que el hombre y la mujer, ¿sí?, vivían en un estado de perfección en el paraíso terrenal. En un estado de perfección. No diría yo de máxima perfección, pero en un estado de perfección posible. Y en ese estado de perfección posible, dentro de las posibilidades que existen en los millones, en los infinitos pensamientos que tiene Dios, creó al hombre y a la mujer en ese estado de perfección posible. Y ahí es cuando se acerca la serpiente, el diablo, y empieza a llamar a Dios mentiroso el diablo. No dice el diablo que Dios es un mentiroso, pero lo insinúa. Dios le ha dado un mandamiento al hombre y a la mujer. No comeréis del árbol de la ciencia y de la vida. ¿Sí? No comeréis de ese árbol. No comeréis ni del árbol de la ciencia ni del árbol de la vida, porque moriréis, dice Dios, porque moriréis. De modo que Dios no nos está poniendo una norma para fregarnos la vida, para amolarnos, para destruirnos, para esclavizarnos y para mirar en el cielo y le dice, Juan, ¿cómo los hago sufrir? Dios no es el que se pone allá en el cielo a ver qué salito está haciendo aquí. Dios no es un Dios curioso, no necesita de la curiosidad, todo lo conoce al instante. Dios simplemente es un Dios de amor. Y entonces, Dios, en todas las posibilidades que existen, crea las cosas posibles dentro de lo posible y dentro de la razón, dentro de la coherencia, dentro del orden, dentro de la belleza, porque Él es orden y de Él no puede salir nada de sobre nada. Creó los ángeles, se volvieron diablos, se alejaron de la luz y estos diablos crearon un mundo de tinieblas, de pecado y de destrucción. Y llenos de envidia, porque ya ellos habían creado un mundo de caos, los diablos entonces tientan al hombre. Y empiezan con la mujer. Y le dicen a la mujer, Dios le dijo, sí, no podéis comer del árbol porque moriréis. Y el diablo dice, que moriréis, que vais a morir. Sí, que vais a morir. Sí, al contrario, conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses. ¡Ah! Oh, Dios nos tenía engañados. ¿Cómo así que Dios me tenía engañada a mi mujer? Sí, a mí. ¿Cómo? Y desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, también hizo desobedecer al hombre y lo engañó. ¿Y qué nos dice la Sagrada Escritura? Que descubrieron que estaban desnudos. Se vieron enfrentados a la muerte, que Dios no miente. Simplemente había puesto un precepto y el hombre no lo cumplió. Salieron enfrentados a la muerte y no son capaces de diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, que morimos, que todos nos morimos.
¿Sí? ¿Quién hay en esta tierra que pueda vivir para siempre? Nadie. Conoceréis el bien y el mal, las palabras del mismo Jesús parafraseando al profeta Jeremías. Esta generación malvada y pervertida, a lo bueno lo llama malo, y a lo malo lo llama bueno. Son las palabras del mismo Señor que el mismo parafrasea al profeta Jeremías. Porque el profeta Jeremías y el profeta Isaías hablan de Jesús como nada. Y el mismo Jesús en ciertas frases lo cita a esos dos profetas. Entonces, sí que hemos muerto y nos enfrentamos a la muerte. Sí que nos enfrentamos a la enfermedad y a la corrupción. Sí que nos enfrentamos a la estupidez y a la ignorancia. Y sí que estamos sometidos. Porque ¿quién? El diablo nos engaña. Nos engañó y nos sigue engañando porque es un mentiroso desde el principio y es el primero que se atrevió a llamar a Dios mentiroso. El primero. El primero es el diablo que se revela contra Dios y dice no servir. El primero que gobierna el infierno con el miedo. Por eso es el maestro del miedo y del terror. Y domina a los otros diablos con su poder y con su naturaleza engrandecida que no la ha perdido en su condición de diablo. Claro, hay muchos poderosos, sí, diablos de la jerarquía de los serafines, de la jerarquía de los querubines, de la jerarquía de los tronos, dominaciones, principados, etcétera, etcétera. Y los diablos mayores, y dentro de los diablos mayores hay mayores de mayores. O sea, un virrey del diablo que se ponen títulos a sí mismo, le gusta imitar las cosas de Dios. Y sea un virrey, un duque del diablo, ¿cuántas legiones tendrá un diablo? Y todos estos diablos, sí, entre ellos someten a los otros, no por amor. Entre los mismos diablos se odian. Que no puede haber amor entre los diablos. ¿Sí? Simplemente obedecen, sometidos por otros diablos, porque hay diablos superiores y diablos inferiores. Y los diablos superiores y los que tienen poder sobre los demás someten a los otros diablos por la eternidad. Y los diablos grandes están sometidos ellos mismos a la esclavitud por su propia naturaleza de pecado. El pecado ha sometido a todos los diablos a la naturaleza del pecado y la naturaleza del pecado los ha dominado para sí. De modo que de un diablo no puede salir nada bueno. De un diablo no sale amor, de un diablo no sale luz, de un diablo no sale gracia, de un diablo no sale bendición, y de un diablo no sale salud ni sanidad. Ya está, la prueba está con nuestros primeros padres. Recibieron la muerte gracias a la paga que dio el diablo. Recibieron la esclavitud gracias a la paga que dio el diablo. Y recibieron la ignorancia y la estupidez nuestros primeros padres gracias a la paga que dio el diablo. ¿Seréis como dioses? Interrogante. ¿No moriréis? Interrogante. ¿Conoceréis el bien y el mal? Interrogante. No. Dios nos hizo para ser libres. Claro, pero en el reino de Dios. Dios nos hizo para no morir. Claro, pero en el reino de Dios. Dios nos hizo para que detestáramos el mal y abrazáramos el bien. Por eso en el reino de Dios no existe nada malo, ni nada imperfecto. Cuando en el reino del diablo todo es imperfecto, en el reino de Dios todo es santo y bueno. Entonces aquí en esta tierra estamos en una tremenda guerra entre el reino del diablo y el reino de Dios. Y hay algunos que son instrumentos útiles de los diablos y sirven al diablo con corazón y con alma. Y después, cuando lleguen al infierno, ¡ah, Dios mío! ¿Cómo los van a hacer sufrir los diablos allá? Pero claro, los sacerdotes enseñan que el diablo, que el infierno no existe, que el diablo no existe.
Y los sacerdotes convencidos en esas teologías liberales, no, eso es un mito. Sí, yo que me voy a ir al infierno. Y si no me voy a ir al infierno, mi alma se difumina. Sí, ya no pasó nada. Si no me voy al infierno, pues me quedo con el dinero de la parroquia. No pasó nada. Si no voy al infierno, celebro las misas. Y, perdón, no celebro las misas, me quedo con el dinero. Si no, me dedico a pecar con el dinero que recibo y que es de Dios, etc. Pobres bobos que dan dinero. Y ellos son los estúpidos cuando el estúpido es el sacerdote, es el estúpido. Eso sí que es el estúpido. ¿Por qué? Que el infierno es muy real. Y los primeros que vamos a ser condenados a él, si no hacemos lo correcto, somos nosotros los sacerdotes. De modo que a cada uno le espera la muerte como a nuestros primeros padres. A cada uno le espera la esclavitud como a nuestros primeros padres. Y a cada uno le espera la ignorancia y la estupidez como a nuestros primeros padres. Pero bien, nos dieron la Virgen María que le aplastará la cabeza al diablo. Y ella es la capitana, la generala, la reina y señora de este ejército de personas que combatimos contra el reino del diablo. Y es la Virgen María la que debe aplastarle la cabeza al diablo. Esa es la soberbia de él, ni siquiera el mismo Dios. Es la Virgen María la que está destinada a aplastarle la cabeza al diablo. Y eso sí que lo hace echar espuma por la boca y botar vapor por las narices. Porque eso es lo que es un monstruo, el diablo. Y las personas que se vuelven instrumentos del diablo se vuelven tan monstruosas como él, pero él acaso le va a mostrar como un monstruo, él se muestra como ángel de luz. ¿Sí? Y ahora, todo el mundo dice que hay que obedecer. ¿Y a quién están obedeciendo? ¿Vuestras mercedes creen que yo debo obedecer sin la verdad? Aquí está el engaño del diablo. Si yo estoy obedeciendo sin verdad, estoy obedeciendo al diablo. Así obedezca yo. Yo obedezco a un superior. Eso me dijeron que me quitara la cabeza dentro de la iglesia católica. No. Yo obedezco con verdad. Donde hay verdad, obedezco. ¿Sí? Y ese es el precepto para poder obedecer. Donde está la máxima verdad. ¿Sí? Y la máxima verdad es la autoridad que viene de Dios. Yo no puedo estar obedeciendo autoridades que no vienen de Dios, porque si son autoridades que no vienen de Dios, son autoridades de los diablos. Los diablos dicen, no servían, nosotros no serviremos. Y le dicen a los hombres, oigan, no servían, no sirvan, sirvan. Por eso es que a la Virgen María le dice la Santísima Trinidad, Excelsior, 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 sube más, sube más, sube más. Y al diablo que le dice, he visto a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿A dónde caen los diablos? Al infierno. ¿Y dónde caen los hombres que obedecen a los diablos? Al infierno. Y está. Eso es lo que nos dice la primera lectura. Y por eso fue castigar a Tiro, que hoy la menciona. No quedó ni el rastro. ¿Por qué fue castigado a Tiro? Sí, que no había podido ninguna nación, simplemente Alejandro Magno fue el único capaz de destruir a Tiro. ¿Sí? ¿Por qué? Por soberbia. Y se utiliza la ciudad de Tiro para dar a entender que es el rey enaltecido, o sea, que Satanás es el rey enaltecido sobre todas las naciones. O sea, Tiro es una figura de Satanás como rey de los hombres, enaltecido sobre todos los hombres. ¿Y dónde quedó la ciudad de Tiro? Ni los escombros se encuentran en la ciudad de Tiro. ¿Ok? Porque es una ciudad que se rebeló contra Dios, y lo que se rebela contra Dios no tiene futuro. Sí, que esta falsa iglesia no tiene futuro.
¿sí? Aunque ellos piensen que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ellas. Entonces yo les diría como un sacerdote español de la península que decía, Dios, ¿cómo va a bendecir algo que se va contra el mismo Dios y que maldice a Dios? Jamás. ¿Sí? No puede bendecir una iglesia, ¿sí? Que lo desautoriza a él. No lo puede bendecir. ¿Dónde está su iglesia? Preguntad en los desiertos. ¿Dónde está su iglesia? Preguntad en las casas. ¿Dónde está su iglesia? Preguntad en el anonimato. ¿Dónde está su iglesia? Preguntad en la persecución. ¿Dónde está su iglesia? Preguntad en las burlas. ¿Dónde está su iglesia? Sí, preguntar en las catacumbas. Aquí está la iglesia. La iglesia del Señor ya no está en palacios reales, ni en templos donde se canta salsa y hay desfiles de moda y dan comunión en la mano, donde hay músicas profanas y mundanas, ¿sí? Donde se exalta el hombre. Y donde parezca que es muy santa la liturgia, pero se celebra en comunión con Bergoglio y con alguien que no es papa, y si se muere Bergoglio y viene otro antipapa, la misma historia. Ahí no está la iglesia del Señor. Ahí no está. Así que el único que puede agarrar nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca es Jesús. Y a los que son sordos, les mete Jesús los dedos en el oído y le agarra la lengua o le echa saliva. Y Jesús dice, Éfrata, ábrete. Por eso se hace en el bautismo. Si yo todavía conservo el éfrata, algunos lo han quitado, pero yo no lo he quitado. Eso está en la liturgia. Éfrata. Dios en su tiempo te conceda escuchar la palabra de Dios y proclamarlo en su tiempo. Al niño bautizado se le dice eso. ¿Y qué debe hacer el niño bautizado? Pues combatir el reino del diablo. Y si no estáis con Dios, ¿cómo vais a combatir el reino del diablo? ¿Sí? Sin Dios es imposible combatir el reino del diablo. O yo soy de Dios o soy del diablo. Pero aquí no hay términos medios. Si soy del diablo, pues soy del diablo y os espera la condenación del diablo. Y si sois de Dios, pues sois de Dios y os espera la salvación de Dios. Gloria al Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Si puede ver el principio, el nombre, el centro, el ser, el